bienvenidos. En esta ocasión tenemos una conferencia más en este ciclo de 2025-1, que como ya la mayoría de personas saben, está en el marco de formación y desarrollo profesional, auspiciado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Con esta charla, esta es la charla, la antepenúltima de este ciclo, en 8 días, ya no en 15, sino en 8, el 2 de mayo, tenemos un panel muy interesante, ¿sí?, que va a abordar todo esto de la inteligencia artificial específicamente en el aula, ¿ok? En ese panel van a participar 4 profesores, entonces están cordialmente invitadas, cordialmente invitados. También, como suelo hacerlo, las y los invito a que consulten el boletín del Observatorio Pedagógico de Medios. Ese boletín es un esfuerzo que venimos realizando de años atrás, en el que los temas que ponemos allí sobre el análisis y sobre la reflexión son de educación, cultura, comunicación, medios de comunicación, cubrimiento por parte de los llamados medios de comunicación de los asuntos educativos, pedagógicos y culturales, de tal suerte que los invito a consultar el blog, ¿sí? Es muy fácil, es Observatorio Pedagógico de Medios, blogspot.com, y en la parte derecha de la página está el histórico, de tal suerte que muy seguramente allí van a encontrar boletines que les sirvan a ustedes para la reflexión y para ir fortaleciendo también sus opiniones y sus juicios sobre la educación, la pedagogía, la comunicación, la tecnología, etcétera. Entonces, en el día de hoy, en primer lugar, vamos a agradecerle al profesor Ancísar Narváez por haber aceptado la invitación a darnos una charla. El profesor Ancísar Narváez es profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional, acaba de terminar su año sabático, de tal suerte que sus temas de estudio y de investigación están girando alrededor de las problemáticas propias de la contemporaneidad, en este caso las problemáticas que abordamos desde el mundo de la economía, el mundo de la tecnología, el mundo de la educación y el mundo político. Entonces, muchísimas gracias, Ancísar, por estar acá, y hoy Ancísar se va a referir con nosotros y con nosotras a la idea de que todo trabajo es digital y específicamente inteligencia artificial y trabajo digital. Entonces, sin más preámbulo, con ustedes, Ancísar Narváez. Buenos días, estimados colegas y estudiantes, gracias por la presencia. Yo voy a, primero que todo, pues agradezco a la coordinación de este seminario por la invitación. Tengo que mencionar que siempre sentimos, digamos, el vacío de la presencia de nuestro querido compañero Alex, cuya desaparición todavía nos resulta como inverosímil, pero es lo que tenemos que afrontar y no queremos pasar, dejar pasar desapercibida la mención de Alex en la concepción y el desarrollo de este y de muchos espacios, pero especialmente este. Y sobre todo lo recordaba mucho porque el tema que vamos a trabajar hoy, además
necesitaría la imprescindible aporte de ALIEX, porque esto tiene que ver con ingeniería, sobre lo cual nosotros somos absolutamente analfabetos. Entonces, esa constatación primero que todo. Segundo, voy a empezar con el tema mencionando que digamos que los problemas de educación y cultura los voy a tratar la semana entrante en la presentación de mi trabajo de año sabático sobre la educación propiamente dicha. Hoy me voy a dedicar al asunto de la economía política de la inteligencia artificial, llamémoslo así. Bueno, más bien al final, si tenemos alguna inquietud, volvemos a discutir. Voy a tratar de presentar mi idea, aunque no estoy seguro de que todos los eslabones estén, y por consiguiente habrá mucho espacio para discutir. Entonces, estamos en un problema de actualidad y voy a empezar con una declaración casi de principios. Dice: la inteligencia artificial y trabajo digital en el capitalismo. Dice: la diferencia de enfoque entre las características de la época, del momento histórico, consiste en que la historiografía burguesa, o llamémosla así, oficial o positivista, acostumbra a periodizar la historia con base en las técnicas predominantes, mientras que la historiografía marxista se basa para periodizar en la clase dominante de la época. La historiografía marxista es lo que se llama el materialismo histórico. En efecto, todos recordamos cómo en la escuela nos enseñaban que la historia se desarrolla de la edad de piedra a la era atómica, ¿sí? Pasando por la edad de los metales, del hierro. Después viene la historia crítica, llamada materialismo histórico, y nos enseña que la historia tiene una teleología distinta, que va de las sociedades basadas en la comunidad primitiva a las llamadas socialistas, pasando por el feudalismo, el esclavismo en Europa y por el despotismo en las sociedades asiáticas. Es decir, la periodización de la historia se basa, en el primer caso, en las fuerzas productivas, que es lo que quiero que me digan, mientras que en el segundo caso se basa en las relaciones de producción. Las primeras en la técnica predominante y las segundas en la clase dominante. Eso es una diferencia sustancial. El relato liberal predominante indica que todas las tecnologías benefician a toda la sociedad, porque facilitan la vida de todos, alivian el trabajo físico de todos, aceleran el tiempo de realización de las tareas, nos relevan de tareas rutinarias, etcétera. El relato del materialismo histórico, en cambio, dice que todas las mejoras tecnológicas en el capitalismo benefician siempre la clase dominante, puesto que lo que hacen es reducir el tiempo de trabajo necesario y aumentar el trabajo excedente. Por tanto, aumentar el ejército industrial de reserva y por tanto la redistribución del excedente entre el capital y trabajo en favor del primero, del capital. En consecuencia, nos ponen a discutir sobre el trabajo digital, computación cuántica, inteligencia artificial, y así dejamos de lado la discusión sobre las implicaciones de esos fenómenos evidentes en la relación capital-trabajo y por consiguiente en la valorización y acumulación de capital. Cuando se habla de trabajo digital, parece que todos estuviéramos de acuerdo o advertidos de lo que significa. Generalmente se asume como trabajo realizado en software y hardware electrónicos, es decir, a través de lo que arbitrariamente se llaman tecnologías de la información y la comunicación,
como si antes de la digitalización electrónica no hubiera existido tecnologías de la información y como si pudieran existir tecnologías de la comunicación, o sea, productoras de significado. Eso es un equívoco conceptual. Dado que la técnica es un sucedáneo del lenguaje y que la técnica es el producto del trabajo, en cuanto trabajo significa producción de medios de producción, estoy citando a Marx, o sea, tecnologías, formas de hacer y productos del hacer, entonces toda tecnología es digital, por cuanto es producto del trabajo, y todo trabajo es digital por cuanto es trabajo cognitivo y cultural, producto del lenguaje. Pero si nos referimos al trabajo en el capitalismo, entran en juego dos órdenes teóricos distintos. Por un lado, el de la antropología, o sea, el trabajo como interacción técnico-económica o como organización específicamente humana de la supervivencia. Por otro lado, el de la economía política o el trabajo como uso de fuerza de trabajo en cuanto productora de riqueza, según Smith, o productora de valor y de plusvalor, según Marx, en el capitalismo. Bueno, en inglés existen dos términos para designar el trabajo. La palabra work, que se refiere al trabajo como condición antropológica, condición humana existente en todas las sociedades. Y la palabra labor, que equivalente a trabajo sometido, subsumido, en términos marxistas, obligado, enajenado. En alemán existen también dos palabras para los dos significados, Arbeit, que es la palabra usada comúnmente para designar el trabajo en el sentido de labor, pero también existe la palabra Werk, Tätigkeit, en el sentido antropológico, como actividad trabajadora, llamémoslo así. Bueno, gran parte de la confusión reinante en la literatura actual sobre el capitalismo, el trabajo, el conocimiento y la información tal vez se deba a la falta de rigor en la caracterización de los elementos que según Marx componen el modo de producción. Este es el esquema que están viendo ahí. En la interpretación del párrafo quizás más citado de la contribución a la crítica de la economía política, se podrá encontrar algo de claridad situando los términos en su relación estructural. Según Marx, el modo de producción está constituido por A, la base, donde están las fuerzas productivas y las relaciones de producción, eso que ven ahí. B, la superestructura jurídico-política ideológica, pero explícitamente dice también, comillas, el conjunto de esas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política. Estas dos cuadrantes centrales que ven en el esquema, a las que corresponden determinadas formas de conciencia social, eso que llamamos la ideología y todas las ideas de legitimación. Bueno, la interpretación de la estructura que propongo es la siguiente, es la que propongo en este esquema. El párrafo es bien claro, la base sobre la que se organiza la sociedad son las relaciones de producción. No solo ni principalmente las fuerzas productivas. Las primeras columnas del esquema, las dos primeras, corresponden al párrafo en mención, el párrafo de la contribución a la crítica. Las columnas 3 y 4 son una esquematización de los conceptos del proceso de trabajo expuestos en el capítulo 5 del Capital. Bueno, así, desde las categorías de la economía política, lo que se debe problematizar es si el trabajo digital se refiere a 1.
el que tiene como resultado productos de información digitales en el sentido comúnmente otorgado a la información digital electrónica. B, el que se realiza sobre objetos de trabajo digitales, el que se ejecuta, C, el que se ejecuta con instrumentos de trabajo digitales. D, el ejercicio de la fuerza de trabajo digital. O E, la acción técnica de la comunicación digital. O sea, de la cultura. O sea, en la cultura tenemos la técnica, la ética, la política, la estética. La técnica es una parte de la cultura. Bueno, las primeras modalidades corresponden al trabajo como labor en el capitalismo, o sea, todo lo que hacemos hoy en día como trabajo concreto por medios electrónicos. Solo la última haría parte del trabajo digital como condición antropológica derivada de la lengua, que siempre es digital y por tanto también lo son todos sus derivados. Esto es importante por cuanto hay una tendencia que llamaríamos reduccionista a reducir, valga la redundancia, la base del modo de producción a las fuerzas productivas y especialmente a los medios de producción, perdón. O sea, a este cuadrante, al subcuadrante de los medios de producción. Y a la vez a reducir las fuerzas productivas al tercer cuadrante, medios de producción, que es el componente objetivo, ignorando el otro componente, la fuerza de trabajo, que está al final, o el componente subjetivo, que son las capacidades productivas objetivadas en los medios de producción, o sea, las habilidades técnicas, los conocimientos y los hábitos, que es lo que corresponde al trabajo vivo. Pero cuando se incluye este último componente, entonces de él se derivan confusiones también mecanicistas que indican que por el cambio en el estado de las técnicas y los conocimientos de los trabajadores, o sea, de las fuerzas productivas, hay un cambio en la estructura de clase, o sea, en las formas de dominación y de propiedad, o en la estructura de dominación, que es, o sea, que por el cambio en las relaciones de producción, en las relaciones de propiedad y de dominación. O sea, no se desprende de ninguna técnica, ninguna relación de dominación. Esas son decisiones políticas. De ello se da un salto que conduce a lo que se ha llamado, entonces si ustedes pueden ver acá, o sea, si hay cambios aquí en los medios de producción, entonces hay un cambio necesario, mecánico, del derecho y del Estado, que eso es lo que nos vendieron, digamos, con la apertura económica más o menos. Dice, de ellos hay un salto que conduce a lo que se ha dado en llamar capitalismo informacional, lo que delata la primacía de los medios de producción, y luego el capitalismo cognitivo dando primacía aparentemente a la fuerza de trabajo. Sin embargo, este se refiere al conocimiento codificado, es decir, el capitalismo cognitivo es el conocimiento convertido en información y no en el conocimiento tácito, o sea, el que pertenece al trabajador, que es el que corresponde propiamente al trabajo vivo, ¿sí? El que no está convertido ni en software, ni en hardware, bueno. Desde ahí, en una nueva retirada hacia adelante, se ha llegado a la caracterización de la sociedad como un nuevo modo de producción llamado posfordismo. Esto está en Hari-Negri, como si ya no existieran la propiedad, la desposesión, la explotación, la centralización. Hoy estamos oficialmente inscritos en algo llamado sociedad de la información, sociedad del conocimiento, pero no son categorías de la economía, sino de la sociología, pero sobre todo son en rigor categorías políticas. No son un acuerdo del campo académico, sino del campo político, pues fueron adoptadas por los representantes de los estados en las conferencias de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de 2003 en Suiza y de 2005 en Túnez.
aunque hayan tomado prestados algunos conceptos académicos como los de Castells, el libro de Castells y la sociedad de la información. Su carácter político o despolitizante se hace evidente al eliminar el concepto y la palabra capitalismo de la caracterización de la sociedad actual. O sea, en esas caracterizaciones es como si no existiera el capitalismo. Bueno, de esta caracterización que tiene un sentido volcado especialmente al mercado, a la producción y el consumo, bueno, que promueve la esperanza de que la información y el conocimiento son las nuevas fuentes de riqueza y por tanto las únicas alternativas de desarrollo, se ha dado otro salto que nos ha conducido a considerar lo que estamos también ante una nueva cultura llamada cibercultura, cultura digital, entendiendo por cultura digital también en este caso el proceso de uso y consumo de información digital electrónica. Bueno, entonces, el trabajo como condición humana. Yo voy a leer brevemente unas consideraciones para resumir y dice, entonces volvemos a la pregunta, ¿qué es el trabajo digital? Bueno, el trabajo digital como condición humana. Con la última concepción de lo que sería el trabajo digital entramos en la versión antropológica del trabajo. En efecto, en este tenemos el digital como trabajo en general, como actividad humana basada en la capacidad técnica. Comillas, el uso y la fabricación de medios de trabajo caracterizan el proceso de trabajo específicamente humano. Eso es una cita de Marx en El Capital. Para Marx, otra vez comillas, el uso de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo. Pero, cierro comillas, pero advierte que se parte de un trabajo que pertenece exclusivamente al hombre, o sea, estamos hablando de este último cuadrante del esquema, todas las habilidades, los conocimientos. Bueno, voy a traer una cita que se trae mucho, que es la famosa comparación de Marx. Dice, comillas, la construcción de los panales de las abejas podría avergonzar por su perfección a más de un maestro de obra, pero hay algo en que el peor maestro de obra aventaja desde luego a la mejor abeja, y es el hecho de que antes de ejecutar la construcción la proyecta en su cerebro. Al final del proceso del trabajo brota un resultado que antes de comenzar el proceso ya existía en la mente del obrero, es decir, un resultado que tenía ya existencia ideal. Desde luego que con esto van a acusar a Marx de idealista y de cosas de esas, pero esto es una concepción culturalista. Antes de que existan los artefactos fabricados por el hombre, tienen que existir culturalmente, y existen culturalmente gracias al lenguaje. Entonces dice, así que el trabajo propiamente dicho ya es cultural, o lo que es lo mismo, existe en forma de significado, pero para eso tiene que existir también como significante, es decir, como palabra, o sea, en forma digital. Otra cosa es el producto del trabajo, un producto artificial que puede ser digital o analógico, como se llama ahora. El hecho de que el proceso y el producto de trabajo tengan una existencia previa ideal merece una breve explicación que remite este concepto a términos lingüísticos. Dice, en términos de Chomsky, el lenguaje existe como facultad o capacidad humana en forma de estructura profunda que se realiza como estructura superficial en la lengua particular que hablamos. A esa estructura profunda le damos
en la lengua una interpretación fonética, o sea, palabra o frase, y una interpretación semántica, idea o forma lógica. La expresión fonética es analógica, pero lo es del significante, que es siempre digital. La interpretación semántica es el significado que puede ser analítico o sintético, pero en ningún caso digital, pues las unidades digitales son precisamente unidades no significativas. La cultura es un conjunto, bueno, esto es más o menos la interpretación de una cosa que se llama, de un libro, Reglas y Representaciones. La cultura es un conjunto de codificaciones humanas, cada codificación es la transposición de unos sistemas simbólicos en otros, pero el primer sistema simbólico es la lengua. Este es un sistema digital, lo que quiere decir discontinuo en dos sentidos. Por un lado, la relación entre lo representado y el sistema de representación es completamente arbitrario. O sea, la palabra o la frase no tienen ningún nexo físico, ni causal, ni de semejanza con lo representado, ya sea una idea, un objeto, una acción. Por otra parte, la lengua está constituida por un sistema fonológico cuyas unidades son discretas y no significativas, y por un sistema sintáctico cuyas reglas de construcción no obedecen a ninguna necesidad ni causalidad. Bueno, las formas concretas en las que esos sistemas se realizan son el trabajo, la participación política y la actividad cultural, los cuales a la vez producen valores de uso, normas y significaciones. Estas son las, digamos, las versiones que vienen desde Habermas hasta los teóricos contemporáneos de esto, de esta economía política más o menos ingleses. Aquí citamos a Fuchs y otros. ¿Acaso los valores de uso no existen antes como significados según Marx? ¿No son significados las normas? O sea, es como si las normas fueran una cosa, los productos del trabajo otras y el lenguaje otra cosa. Ya habíamos traducido estas esferas de actividad como prácticas de varios tipos, técnicas, éticas, políticas y estéticas. Hablamos de prácticas de sobrevivencia, o las técnicas de convivencia, las éticas y políticas, y de la vivencia o las estéticas. Pues, no parece haber diferencia entre esta esquematización y la de Fuchs. Bueno, voy a saltarme lo de los autores. Las prácticas técnicas son propiamente lo que llamamos el trabajo. Este depende de los medios de producción que haya logrado construir cada sociedad, pero como ya vimos, estas prácticas tienen origen cultural en el sistema lingüístico y son las que están dirigidas a la supervivencia, a la producción de los medios de subsistencia, a la reproducción física y biológica del grupo. En consecuencia, desde el punto de vista antropológico, el problema o divergencia con las interpretaciones anteriores radica en que aparecen el lenguaje y el trabajo como esferas separadas que producen valores de uso las primeras y significados la segunda. Bueno, pasemos por los… Dice… Es claro que toda actividad humana está basada en significados, incluyendo la actividad técnica del trabajo. En consecuencia, todas las interacciones humanas son producto cultural, es decir, no es que se desarrollen al lado de o simultáneamente con el lenguaje, pero como actividades independientes, sino que si existen simultáneamente es porque el lenguaje permite posibilitar las prácticas humanas, o sea, la vida cultural. Por tanto, no habrá una economía que produce cultura, sino al contrario, la cultura produce la economía a través del trabajo. En tanto producto del lenguaje, el trabajo es cultural y por ello es digital. Desde el punto de vista del materialismo histórico, las prácticas técnicas no son las que nuestras
esquemas se refieren a las fuerzas productivas, las que vemos acá. Es decir, a la fuerza de trabajo y a los medios de trabajo. Pero aquí viene lo más característico. Los medios de trabajo son a la vez producto del trabajo. Son a la vez producto del trabajo y como producto cultural ya tienen existencia ideal. En consecuencia, lo que prima aquí es el factor subjetivo, la fuerza de trabajo, la capacidad para hacerlo. Por tanto, la práctica técnica no es una adaptación pasiva, sino que, como lo propone el mismo Habermas, representa, abro comillas, representa la forma de adaptación activa que distingue la autoconservación activa de los sujetos socializados de la conservación característica de las especies animales. O sea, nuestra adaptación, recuerden que para Piaget adaptación es igual a, ¿cómo se llama? Acomodación y asimilación. Entonces, ello significa que el sujeto asimila la naturaleza a sus estructuras de comprensión en vez de acomodar el esquema de percepción a las realidades sensibles. O sea, prima el factor subjetivo. En otras palabras, la cultura actúa sobre la naturaleza a través del trabajo y al contrario de lo que sostiene el materialismo mecanicista, como lo llama Williams, la naturaleza no transforma al hombre en ese proceso, sino que éste se transforma por su acción sobre aquella. En ese sentido, el trabajo siempre es cognitivo y no solo físico, siempre es lingüístico y por tanto siempre es digital. Por eso produce resultados contingentes como obra, performance, ciencia, poder, arte, bueno, sumémosle todo lo que… Como práctica, el trabajo es una actividad social, colectiva, compartida, basada en sistemas simbólicos comunes. Por tanto, en la economía política es parte de las relaciones de producción, de la política y de la ética. Como parte de las fuerzas productivas, el trabajo es el predominio de la fuerza de trabajo sobre los medios de producción, no al contrario. Pues estos devienen tales, o sea, devienen medios de producción por la acción humana, o sea, por la cultura. En consecuencia, todas las acciones humanas son prácticas porque son interacciones simbólicamente mediadas. Una de esas prácticas es el trabajo, en tanto es actividad socialmente compartida basada en la cultura común. Esta está basada en la lengua y la lengua es digital y por tanto antropológicamente todo trabajo es digital. Bueno, entonces ahora pasamos al capitalismo. O sea, el trabajo antropológicamente es, pero de nuevo la pregunta, ¿qué es el trabajo digital? Desde el punto de vista de la economía política, recuerden que la economía política es la ciencia del capitalismo, ¿no es? Se pueden asumir las siguientes alternativas. Uno, el que tiene como resultado del proceso de trabajo la creación de un producto informático electrónico. Esta es la acepción más generalizada y aceptada por el sentido común. Consistiría en la producción de contenidos que se pueden consumir en plataformas, en software, en hardware, mejor dicho, lo que estamos haciendo acá. Segundo, el que se realiza sobre objetos de trabajo digitales como es comúnmente realizado hoy casi todo trabajo administrativo, de comunicación, mediático, de escritura y registro en general. Tercero, bueno, escribir en el computador o en la tableta en vez de usar el papel y el lápiz. Es que aquí hay una diferencia entre lo primero y lo segundo, hay una gran diferencia que no sé si resulta evidente, pero la vuelvo a leer. El que se realiza sobre objetos de trabajo digitales electrónicos como es comúnmente hoy aceptado, escribir,
realizado hoy casi todo trabajo administrativo de comunicación mediática o de escritura y registro en general. Escribir en el computador, en la tableta, en vez de usar el papel y el lápiz. Bueno, pero viene el que sí tiene. El que se realiza con instrumentos de trabajo digitales, especialmente por medio de hardware y software, especializados para el diseño, la arquitectura, la animación, que no son un fin en sí mismo, sino medios para otros fines. Computadores con especificaciones y aplicaciones para… D, el que se realiza con fuerza de trabajo digital, como trabajo concreto, es decir, el trabajo de cada sujeto. O sea, el que se realiza por un trabajador con capacidades o, entre comillas, competencias para producir sistemas sintácticos digitales electrónicos, ya sea de escritura de textos o de programas, de creación de gramáticas o de utilización de las mismas para producir nuevos algoritmos. Luego definimos lo del algoritmo, o nuevos textos. Se trata de producir específicamente textos escritos o programas informáticos, no porque tengan los materiales o los instrumentos, sino porque se tenga el conocimiento de la gramática de algún sistema sintáctico, o sea, que se tenga la capacidad de escribirlo, ya sea en papel, en el tablero o en la pantalla. Es el uso de la competencia digital electrónica propiamente dicha. Recuerdo que cuando antes de los, antes de los 90, los cursos de computación incluían la programación. Entonces uno tenía que inventarse los programas según un lenguaje COBOL y cosas de esas. Entonces nosotros hacíamos bromas con que, claro, en el papel, o sea, los programas se escribían a mano, en un papel. Entonces, en el papel todos los programas corren. Cuando ya los metíamos a un computador, pues de esos de la era de piedra, o sea, la era de piedra es hace 30 años en la computación. Sí, entonces ya comenzaban los problemas, ¿corre o no corre? Ahora no tenemos que hacer eso. Ahora recordemos que aquí estamos hablando en términos de economía política del trabajo en relación con el capitalismo, es decir, de labor, de un trabajo que es producto de una fuerza de trabajo que existe como mercancía. O sea, ya no es la actividad antropológica que hace parte de la, sino estamos hablando de una actividad que se usa, en la que la fuerza de trabajo se usa como mercancía, que sirve para producir mercancías, para producir sobre todo valor de cambio, pero sobre todo para producir plusvalía, o sea, para producir más valor. Voy a leer aquí una cita de Marx que dice: el capitalista poseedor de dinero debe tener la fortuna de descubrir en el mercado, comillas, una mercancía cuyo valor de uso posea la peregrina cualidad de ser fuente de valor, cuyo consumo efectivo fuese pues al propio tiempo materialización de trabajo y por tanto creación de valor, la fuerza de trabajo. O sea, esa es la mercancía que hace que el capitalismo sea el capitalismo, la compra de fuerza de trabajo. Por consiguiente, es indiferente de cuál trabajo digital concreto estemos hablando, de cuál especificidad, de qué valor de uso, pues en cualquier caso se trata del trabajo como uso de la fuerza de trabajo, que está en una posición subordinada al o subsumida en el capital. O sea, en el capitalismo el trabajo está subordinado al capital, esa es la característica. Voy a leer acá una cosa que me parece muy interesante, que es el concepto de subsunción del trabajo en el capital. Dice: subsunción es por una parte subordinación. Marx en algunos casos en lugar de subsunción habla de Unterordnung o subordinación del trabajo o en o bajo el capital. Pero por otra parte tiene en lógica el mismo
el término tiene el mismo sentido que el término castellano inclusión. Entonces aquí debemos tener en cuenta una cosa que no está escrita en este texto, pero en los años 90 se puso de moda el asunto de la inclusión. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de la caída del muro de Berlín y de todo esto, entonces ya no se volvió a hablar de explotación, pero como estábamos en el auge de las tecnologías electrónicas, entonces el problema comenzó a ser el siguiente: ya no pedimos que no nos exploten, sino que no nos excluyan, es decir, que nos exploten, por favor, que nos pongan, ¿sí me comprenden? Es que ya no servíamos ni para eso. Sí, exactamente. Entonces el término inclusión se volvió la manera de un eufemismo para llamar las nuevas relaciones de laborales precarizadas y de corto tiempo, bueno, todo lo que estamos viviendo y que está en discusión ahora con la reforma laboral. Entonces ya es, oiga, por favor explótennos aunque sea, pero no nos ignoren, no, esa era la, bueno. En este caso estamos hablando de la capacidad del sujeto de producir valores de uso llamados digitales, o sea, de generar productos digitales, artificiales, pero con valor de cambio. Este último no depende de qué objeto o qué producto sea. Bueno, entonces, en el capitalismo, entonces ahora sí tenemos que hablar del capitalismo. Para entenderlo mejor, las leyes o la ley fundamental del capitalismo es la acumulación, no es la ley de la oferta y la demanda, ni siquiera la ley del valor. Esquemáticamente, el capitalismo tiene la siguiente lógica. Vamos a ver. Dice, primero, en todas las sociedades y épocas de la historia, el proceso de trabajo produce bienes y servicios, o sea, valores de uso. Eso es lo que vimos en la primera parte, la condición antropológica. En la producción mercantil simple, ya que es técnicamente como se llama, el proceso de trabajo produce mercancías, es decir, valores de uso y valores de cambio al mismo tiempo, o sea, el proceso de trabajo es al mismo tiempo proceso de valorización, se produce un valor. Pero en la producción mercantil capitalista, el proceso de trabajo se divide en tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente. Por tanto, además de producir valor, el trabajador produce plusvalor o plusvalía. O sea que el proceso de trabajo es a la vez proceso de valorización del valor. En la reproducción ampliada, el capital restituye las condiciones de producción sumando componentes materiales. Pero la reproducción ampliada, medida en términos de valor, se llama acumulación. En ella se restituye la producción sobre bases superiores, convirtiendo una parte de la plusvalía en nuevo capital. Esta es la ley fundamental del capitalismo y todos los movimientos en el capitalismo se dirigen a garantizar las condiciones de acumulación, o sea, las condiciones de valorización del capital. La acumulación no es, como en el sentido común, atesoramiento, ¿sí? No es amontonar cosas, sino aumentar el capital agregando una parte de la plusvalía al capital anterior. La acumulación hace aumentar el capital total de la sociedad y por tanto las ganancias de todos, produciendo lo que se llama concentración. La concentración es distinto a la centralización en la cual unos capitales desaparecen
y son apropiados por otros. La centralización conduce finalmente a una de las tantas variedades de monopolio. ¿Sí? Aquí el típicos monopolios, pues como el del grupo Santo Domingo, el del grupo Ardila Lule o el del grupo Bolívar, pero hay uno que es muy famoso que no sé, que es el llamado sindicato antioqueño. Entonces, el sindicato antioqueño consiste en tener inversiones cruzadas. O sea, yo soy el dueño de Argos, pero tengo acciones en Sura y tengo acciones en todas las empresas antioqueñas, entonces los de Sura tienen acciones en Argos, ahora tienen acciones todos en el Colombiano y en la República. Bueno, esa es simplemente una forma de monopolio. Dice, la monopolización se caracteriza sobre todo por la primacía del capital financiero sobre los demás sectores del capital y se caracteriza porque la exportación de capital se impone sobre la exportación de mercancías. Entonces, por eso nosotros tenemos tanta dependencia del capital extranjero. Bueno, ya de esto se desprenden unas cosas geopolíticas, pero voy a pasar de esas, que hablaremos en otra parte. Entonces, si la dinámica del capitalismo es la acumulación como estructura histórica, es decir, como sistema que está sometido a permanentes reestructuraciones, se suele periodizar cuando se hace seriamente en términos de acumulación. Entonces, ¿cómo se periodiza el capitalismo? Primero, hay una forma de periodizarlo que es según los ciclos de acumulación. Los ciclos son periodos de tiempo y es en esos ciclos, con el paso de un ciclo a otro, hace que cambie la hegemonía o se recomponga la relación entre centro y periferia, sea entre los centros dominantes y dominados y los que están ahí en medio. Eso es más o menos lo que estamos viendo hoy, pero de eso no vamos a hablar ahora. Segundo, en regímenes de acumulación, o sea, ciclos de acumulación, regímenes de acumulación, esto es la propuesta de Boyer y también de Arrighi y de otros economistas. Entendido como generalidades que garantizan por un tiempo la acumulación. Cambia el bloque de poder y la distribución de la plusvalía entre los diferentes sectores del capital. Es decir, eso lo vamos a ver, yo lo estoy viendo un poco con los estudiantes que están aquí, gracias, de economía, porque a partir de los 90 cambia digamos, lo que se llama el bloque de poder en esta teoría, ¿sí? Recuerden que antes de los 90, para poner el ejemplo más obvio, antes de los 90 el bloque de poder era el sindicato antioqueño con la burguesía cafetera, la Federación de Cafeteros. Después de ahí ya ven todo lo que ha cambiado, sector financiero, capital extranjero, bueno. Entonces, ese es cambio de régimen de acumulación. Y la tercera son los procesos que llaman algunos de acumulación originaria, pero de conocimiento. Entonces, la acumulación originaria de capital siempre hace referencia a la apropiación, a la expropiación, ¿sí? Al apoderarse de los medios de producción. Entonces, aquí en esta, si la acumulación originaria se refiere a la expropiación de los medios de producción, todo lo que viene después tiene que ver, según esta concepción, con esta concepción de la economía política, de la cultura y del conocimiento, con la expropiación o el intento de expropiar a los trabajadores de lo que son sus, digamos, sus capacidades. Esas capacidades que son las habilidades, los conocimientos, los hábitos, y entonces dentro de eso es que vamos a integrar
asunto de la inteligencia artificial, es decir, es la vuelta de tuerca que yo considero que pasa ahí. Esa es, bueno, entonces… Sí, claro, expropiación es, como su nombre lo dice, es violenta, no es un proceso, exactamente, es un, ¿cómo se dice? Un rapar. ¿Cómo rapar? Bueno, entonces, dejemos de lado la acumulación originaria, entonces vienen los procesos de la acumulación, digamos, de las capacidades, de la acumulación originaria de las capacidades del trabajador. La apropiación de la fuerza de trabajo en esta, entonces voy a citar otra vez a Marx, comillas, la productividad social del trabajo, del laburo, como lo llaman, o sea, del trabajo enajenado, sometido, ¿sí? Es presentada como una propiedad inherente al capital. O sea, toda la ideología, ¿te acuerdas cómo se llama el estudiante tuyo que escribió esto de una tesis sobre Marx? Dice, pues, siempre es ideológica, incluyendo, estoy citando a Marx, incluyendo el poder científico y las habilidades traspasadas del trabajo directo a la máquina, a la fuerza productiva muerta. Esto es lo que Marx dice que se produce con la industria. Bueno, las cursivas son originales. Bueno, es la conversión de la fuerza de trabajo en una parte del capital fijo, abro comillas. El desarrollo del capital fijo indica hasta qué grado el conocimiento social general ha devenido en una fuerza productiva directa. Aquí hay unas cosas que pues son tecnicismos. El capital fijo, o sea, el capital se descompone según la composición orgánica y según la composición técnica. Según la composición orgánica es capital variable y capital constante. Entonces, en la composición orgánica lo importante es el capital variable, que es lo que se gasta en salarios, en fuerza de trabajo. La composición técnica entonces se diferencia es capital fijo y capital circulante. Lo importante del capital fijo es que el capital fijo es típicamente lo que llamamos medios de producción o bienes de capital, como lo llama o sea, las maquinarias y lo más elaborado de las máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas no se consumen inmediatamente en cada ciclo de producción, o sea, no se consumen en un año, se desvalorizan y se deprecian a términos de 10 años y entonces eso exige unos cálculos que Marx no era capaz de hacer y le escribía a Engels que le explicara esa vaina de cómo era el proceso de cómo se calculaba eso en la incorporación del valor del producto. Sí, entonces el capital fijo es, como dijéramos nosotros, es la producción de maquinarias, ¿sí? La producción de los medios de producción. Y entonces ahí es donde juega un papel la ciencia y ahí es donde, bueno, y ahí es donde eso vuelve importante el conocimiento. Entonces, esto se traduce en el paso de la manufactura en la industria, la subsunción real del trabajo obrero, o sea, de sus habilidades en el capital. En el paso a la digitalización electrónica, en la subsunción formal del trabajo intelectual, apropiación de capacidades informáticas y de codificación, algunos lo llaman capitalismo cognitivo, o sea, apropiación del conocimiento codificado por el capital y su conversión en fuerza productiva directa. C, en la inteligencia artificial es la subsunción real del trabajo intelectual, es decir,
la apropiación del conocimiento tácito, apropiación o la pretensión de apropiación de la actividad creativa, la conversión de la creatividad y la productividad lingüística en un elemento de capital fijo, la subsunción real del trabajo creativo en la dinámica del capital. Bueno, esa sería como la caracterización, por lo menos de lo que pretende. En efecto, la lingüística computacional, base de la inteligencia artificial, permítanme aquí una anécdota que yo les contaba a mis compañeros ahí en la maestría, y es, en los años 80 estaba en auge, o por lo menos para mí, del 86 al 90, todo el mundo hablaba de la inteligencia artificial y sistemas expertos, porque digamos que los maestros estaban haciendo cursos y especializaciones en dos cosas que se llamaban informática educativa y computación para la docencia. Eso se volvió. Entonces, estaba todo el mundo hablando de inteligencia artificial y de repente, en los 90 no se volvió a hablar de eso, a partir de los 90. Entonces, yo tenía la inquietud de por qué, a propósito, por qué no se volvió a hablar de eso hasta que apareció el ChatGPT. Entonces, hace 8 días, en la reunión de la facultad, un profesor que desafortunadamente no me acuerdo el nombre, que habló ahí, dio la explicación de, en 1993 se abandonaron los proyectos de inteligencia artificial por una sola razón: no teníamos matemáticas para convertir esto de la lingüística en sistemas operativos. Entonces, bueno, me la encontré ahí la respuesta que me surgió de una pregunta que me surgió por la aparición del GPT. Entonces, la lingüística computacional, base de la inteligencia artificial, comillas, tiene como fundamento entender la estructura profunda de la lengua para apropiársela y con ella producir las estructuras superficiales. Eso es lo que le pretenden hacer con los computadores. Eso es un señor que se llama Grisham. Entonces dice, de hecho, esto es un libro del 80 y pico y esta edición es del 91. De hecho, la inteligencia artificial llamada DeepSeek, la china, se basa en un modelo que se llama Large Language Model, o sea, como modelo de lenguaje extendido, una cosa así, o expandido. No sé si alguien me corrige la traducción de la palabra large, pero es más o menos extendido, sí. O sea, tiene una explicación ahí en la revista Fortune de ayer, del 31 de marzo. Apropiación originaria del lenguaje y la creatividad del lenguaje. Eso sería. La pretensión es entonces convertir la capacidad lingüística, el conocimiento tácito por excelencia, en una propiedad o característica del capital fijo. En síntesis, de la apropiación de los medios de producción pasamos a la apropiación de la fuerza de trabajo. Ese es el esquema que yo quiero, que es lo que pretendo explicar ahí, ¿sí? O sea, de la expropiación de esto a la expropiación de las capacidades productivas, habilidades y conocimiento, y de estas a la apropiación de la fuente de todas las capacidades productivas, que es el lenguaje. Desde luego, esto es solo una metáfora, pues para ello se necesitan dos características, dos creaciones intelectuales completamente humanas: matemáticas e ingeniería, que es lo que nosotros no… Pero ello no implica que no haya cambios, pues esto cambia el régimen de acumulación y con él el bloque de poder, ahora hegemonizado según la productividad, entendida como producción de plusvalía por el sector de la informática y la inteligencia artificial. O sea, sí hay cambios,
pero en la estructura del capitalismo. ¿Y qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Bueno, entonces, la inteligencia artificial no tiene que ver con la apropiación y el robo de datos, sino con la acumulación originaria de talentos, habilidades y sobre todo de las capacidades del lenguaje. A ver, voy a pasarme esto. La magnitud de la diferencia, entonces, ¿quiénes se lo apropian y a quién se lo expropian? Estas son las preguntas de la economía política, la cual se diferencia de las demás enfoques en que va más allá de la eficiencia para involucrarse en las cuestiones básicas de la justicia, la equidad y el bien público. O sea, no es tan importante para la economía política que una cosa sea eficiente porque se vuelve más productiva, o sea, produce más plusvalía, sino que comienza la visión crítica, comienza en cómo esto se relaciona con la justicia y la política. Entonces decimos, la magnitud de la diferencia entre el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente constituye el grado de explotación. Esto es lo que importa. Por eso, el aumento de la productividad del trabajo gracias al perfeccionamiento de la tecnología y de la fuerza de trabajo puede conducir a mayores salarios como retribución del tiempo de trabajo necesario, pero al mismo tiempo conduce a acortar el tiempo necesario y aumentar el tiempo excedente y por tanto aumentar la plusvalía y el grado de explotación. En el extremo, cuanto más calificado es el trabajo y más remunerado en términos absolutos, por ejemplo en términos de salarios mínimos, también es más explotado porque produce más plusvalía en relación con su salario, de ahí que la relación sea siempre antagónica. O sea, no es, los trabajadores menos calificados no son los más explotados, son los menos remunerados, pero no son los más explotados. Los más explotados son los más calificados. Porque, vamos a ver, reitera Marx, comillas, como hemos dicho, la cuota de ganancia es la proporción entre la plusvalía y el capital total desembolsado, mientras que la cuota de plusvalía indica la relación entre esta y el capital variable exclusivamente. O sea, una cosa es lo que se gasta en capital fijo, capital constante, y otra cosa es lo que se gasta solamente en salarios. Y teniendo en cuenta la definición de Marx de la ganancia como forma metamorfoseada de la plusvalía, una mistificación consistente, bueno, entonces la ganancia viene a ser la plusvalía obtenida dividida por el número de trabajadores que la producen. Esta era la situación en 2022, entonces aquí pasa. ¿Qué pasa con esto? Lo que aquí se llama ganancias, dice, es la forma metamorfoseada de la plusvalía. Entonces, lo que liquidan las empresas por ganancias es lo que realmente la plusvalía extraída. Y la plusvalía extraída dice, bueno, en 2022, las empresas más productivas, ustedes se imaginan los salarios que ganan, si aquí los salarios más altos son los de Ecopetrol, ¿sí? Entonces imagínense la Exxon y la Chevron. Entonces los trabajadores más productivos le producían a la empresa $899,000 por trabajador en 2022 a las empresas, y en Apple, Microsoft y Alphabet $600,000 por año. O sea, ya descontados todos los gastos de la empresa, en 2002 esta es la situación. Apple, Microsoft y Alphabet estaban 600,000 en Apple y 300,000 en Microsoft y Alphabet. Eso es lo que le produce un trabajador a esa empresa, a ese capital en un año. Entonces, claro, ellos deben ganar unos salarios altísimos, pero
en relación con eso es mucho lo que producen. El Amazon, en cambio, $16.000. O sea, ¿por qué? Porque Amazon utiliza mucha gente poco calificada porque es más una empresa de retail, o sea, que una empresa tecnológica. Usa tecnología, pero es una empresa es una cacharrería, digamos. Entonces, por eso explica que esté más cerca de la producción de Walmart. Y entonces, entre 2022, que fue la última vez que yo estuve aquí al final, y 2024, entonces el 2024 ya la cosa está así. Alphabet, o sea, la primera empresa es Apple, tiene la misma productividad, pero ha bajado la productividad de ExxonMobil. Alphabet $400.000 y Amazon 19.000, bueno, pongámosle 20.000. ¿Qué es lo que quiero decir? Reiterar lo mismo que decía Amazon se parece más a Walmart en la productividad. En cambio, Alphabet tiene una productividad 20 veces mayor y Apple 30 veces mayor que Amazon. O sea, lo que le produce cada trabajador. Porque, repito, en Amazon hay mucho trabajador no calificado. Entonces gana muy poco, pero sobre todo produce muy poca plusvalía. Esa es la… Bueno, en un año y medio ese es el cambio que ha habido. O sea, ninguno, pero sí es importante ver que la situación ya ha variado en 2 años. Apple pasó a ser la primera en productividad, Exxon redujo la suya en una tercera parte, Chevron ya no aparece entre las primeras 10. Ni qué decir tiene que ya las primeras no incluyen ni las de automóvil, ni las de energía, ni mucho menos las industrias tradicionales. Eso no quiere decir que no existan ni que no sean rentables, sino que no son líderes en el presente régimen de acumulación, o sea, donde se está produciendo y apropiando la mayor parte de la plusvalía. En síntesis, la inteligencia artificial no es una mutación antropológica, de eso que nos están vendiendo, que ya los niños vienen con el chip incorporado, no hay nada de eso. Un paso, sino una reestructuración capitalista, un paso en la apropiación por el capital de las capacidades humanas de producir, pero sobre todo de lo que está en la base de todas ellas, el lenguaje. Pero eso es una pretensión, pues el lenguaje es inalienable. En efecto, la pretensión antropológica de tratar de pasar las facultades humanas a la máquina se reduce a la pretensión económica de incorporar esas capacidades al capital fijo. Pero esto, como dijimos, requiere una conversión matemática y luego computacional o de ingeniería, o sea, una creación humana que deja tal pretensión reducida a una operación técnica de la composición técnica del capital. La acumulación originaria, explotación de capital fijo cambia el régimen de acumulación. El régimen de acumulación cambia la productividad y esta la relación hegemónica entre el centro y la periferia, pero de eso hablaré en otra presentación que tengo que hacer cuando presentemos el OPM. Gracias. No, gracias a usted, Ancísar, por la sesuda intervención que acabamos de escuchar. Y por supuesto vamos a darle la palabra a las personas que quieran hacer observaciones, comentarios, solicitudes de aclaración o preguntas. Entonces, adelante en primer lugar. Bueno, Ancísar, muchas gracias. 2 preguntas. Una, en este cuadro me quedó la inquietud sobre las farmacéuticas. ¿Qué lugar tienen ellas en ese ejercicio? Esa sería la primera. Y la segunda, en relación con mi interés constante sobre el cuerpo. Entonces,
Cuando estás hablando de ese modo anterior al capitalismo, entiendo el ocio, como que el trabajo es también ocio, en términos de la condición humana. Yo puedo trabajar por el mero placer de la acción misma y independientemente de qué se produce y qué obtengo. Cuando hablas del capitalismo, entonces pienso en un estudiante trabajando sobre esa categoría de ocio en la escuela, y lo que aparece es efectivamente una ausencia, y se entiende la lógica que tú presentas, y es que hoy se habla a propósito del capitalismo y el sujeto y su cuerpo y sus actividades es el tiempo libre, y es una actividad que sea efectivamente aprendida y puesta en funcionamiento, que las empresas también gestionan para hacer, digamos, aprovechar esas mejores condiciones para la plusvalía. Es decir, que de alguna manera, cuando hacemos educación física, recreación, deportes, enseñamos a que nuestro cuerpo esté ágil, sí, esa condición, estamos contribuyendo a esa lógica. Era un poco lo interesante que resulta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, yo soy licenciada en educación física, y esa ha sido una discusión muy importante, no es una cosa tan elevada que todos los niños jueguen, ¿no? Cuando vamos a la escuela se juega porque es que yo necesito que alcance una habilidad, y ese juego que yo pongo a funcionar resuelve y va ganando al niño en cierta habilidad. Entonces es muy interesante poder, digamos, ponerlo en el marco de esos asuntos antropológicos que también relacionan trabajo con ocio, trabajo con tiempo libre. Un poco ese comentario y la pregunta de las farmacéuticas. Bueno, yo no sé si escuchamos otras inquietudes o… Yo creo que la diferencia fundamental, ahorita me permite la USB. Entonces, la diferencia gracias. La diferencia es que el capitalismo, primero que todo, separa ocio de trabajo. El trabajo es el tiempo en el que se usa la fuerza de trabajo para producir plusvalía, para producir para el capital. Y se supone que el resto del tiempo es ocio, ¿sí? Entonces, esa primera separación es una separación del capitalismo. ¿Por qué? Porque los esclavos no tenían esas separaciones. Pero lo segundo es que el capital convierte también el ocio en una fuente de valorización, o sea, en una fuente de inversión. Entonces hay gente que trabaja, digámoslo así, para el ocio de los otros. Entonces, en Colombia eso se volvió famoso desde la ley Emiliani, ¿no? Es decir, la ley de los puentes tiene esa concepción, y las cajas de compensación y todo eso. Yo creo que es lo único que uno puede decir. ¿Qué implica todo eso? Bueno, todos los insumos que se necesiten para que el ocio sea productivo para el capital, que pues ya es la especialización de una clase de trabajo. Sobre las farmacéuticas, es que le iba a decir, en la lista Fortune 500, uno busca las empresas, se clasifican por el orden por los ingresos. Entonces aquí está, la primera en ingresos en Estados Unidos es el Walmart, ¿sí? Y la segunda es Amazon, en esta última clasificación. La primera es Walmart y la segunda es Amazon. Lo que pasa es que yo lo invertí para poder sacar el dato de la productividad. Entonces, pero son las menos productivas, de las 10, del top 10. Hay una cosa muy interesante en Estados Unidos. Del top 10, las 5, por lo menos 5, son empresas, son empresas de salud, de seguros médicos. O sea, todo esto, incluyendo a uno de los tipos más ricos del mundo, que es el Hathaway, que es Buffett, que es un señor que tiene como 90 años, es un inversionista que dijo la famosa frase cuando la reforma de Obama del servicio médico, dijo:
la lucha de clases existe y nosotros la estamos ganando. Entonces dice, mi secretaria, que gana un salario de secretaria, paga más impuestos que yo, que soy el segundo hombre más rico del mundo. En ese momento era el segundo hombre más rico. Ese. Warren Buffett, sí. Ese viejito es todo un personaje, porque él apoyaba pues un poco de subirle los impuestos a las empresas, que no eran tampoco cosa del otro mundo. Entonces él salió con ese. Bueno, entonces ahí tendría que buscar en la lista de Fortune 500 en qué lugar están las farmacéuticas. No me ocupé de esas, pero está ahí. Entonces, como esto trae la información muy completa, pues en eso sí hay que reconocerles a los gringos y a esa tradición anglosajona, que ellos mantienen un seguimiento muy al pie de la información. Entonces, empleados, valorización, todo eso, que aquí no los puse. O sea, ¿cuánto valen en el mercado? ¿Cuánto valen en la bolsa de valores? ¿Sí? Esa parte no la saqué, pero no tengo, o sea, la tengo acá, pero pues, no sé si me pongo a buscarla. ¿Alguna otra inquietud? Sí, Guillermo. Adelante, Guillermo. Tiene relación con el concepto de valor y valor de uso. Estamos planteando la producción de valor de uso, y eso en la columna esta de las creencias está la idea de que se está produciendo para el consumo, para que la satisfacción, etc. Exactamente. Pero no entra en la esfera económica el consumo, entra, es decir, el valor de cuando se realiza la mercancía, el valor de uso se sale de la escena económica, de la escena económica, que lo que le importa a la economía es el valor de cambio. Y además, pero además tiene la siguiente implicación: cuando llega el consumo Final es cuando se realiza la plusvalía que ha producido el trabajador ahí. O sea, cuando nosotros compramos un computador es cuando se vuelve realidad los $600,000 que produjo el trabajador de Apple. O sea, hasta que el computador no se vende, ¿sí?, no se hace realidad cuánto valor le invirtió, le produjo, cuánto valor, cuánto plus valor, cuánto plus trabajo le está incluido ahí. ¿Sí? Por eso se necesita o sea, el segundo tomo del Capital es sobre la circulación del capital. Para que esto que pusimos aquí es solamente lo del primer tomo, que es el proceso de producción. Bueno. Vale, muy buenos días, profesor. Nuevamente nos volvemos a encontrar, recordando un poco, digamos que algunos temas que he elaborado acá desde la universidad en cuanto a la licenciatura en recreación y pues evidentemente el programa en pedagogía, profesional en pedagogía. La situación en cuanto a ocio creo que es una variable, un poco llevándolo a lo matemático, al lenguaje, a eso cultural. Es una situación que nos favorece no solo a nivel Colombia nacional, sino también a nivel internacional. Hay que comprender ese fenómeno del ocio desde una situación no solo vista desde Marx, como usted lo menciona, desde la plusvalía, desde el plusvalor que se genera y que también hace parte de esa riqueza o de ese capital. Eso por una parte. Por otro lado, me parece muy importante, digamos, como la relevancia entre una de las empresas que usted menciona como Apple y Microsoft, que evidentemente son una elaboración en cuanto a esa tecnología y a esa inteligencia artificial y demás. Me gustaría, en cierta manera, que podamos llegar un poco más a fondo en cuanto a esos dos temas. ¿Cuál es la influencia entre Apple y Microsoft frente a los temas de programación, a la situación en cuanto al capitalismo, a la economía y cómo ha venido transformando
aparte también desde la perspectiva de ocio, entendiendo toda su singularidad en cuanto a ocio. Muchas gracias. Son muchas cosas, pero voy a poner una discusión que puede que no le responda directamente la pregunta, pero me da la oportunidad de recordar una discusión. Christian Fuchs, que es un teórico que trabaja pues en Inglaterra, que es como austríaco, entonces trae la discusión sobre el trabajo, la diferencia entre ocio y trabajo, entonces la lleva a lo que se considera, dice, en el capitalismo digital, el trabajo digital borra la diferencia entre ocio y trabajo. Borra la diferencia porque en el tiempo de ocio, cuando nosotros estamos viendo videos o escribiendo correos, estamos realmente trabajando para el capital que se apropia de nuestros datos, ¿sí? Y entonces le estamos produciendo plusvalía, le estamos trabajando gratis, le estamos produciendo plusvalor. Entonces, esa es una forma de verlo, ¿sí? O sea, yo por lo menos en términos más ortodoxos no considero que el ocio y el ocio que se desarrolla en nuestra actividad en la red sea un trabajo y que produzca plusvalía. Yo tendría la interpretación de otros teóricos que se llaman Paul Baran y Suisi, que basados en la teoría de la industria cultural dicen, los productos de la industria cultural y en este caso de la industria informática producen dos tipos de mercancías, producen los productos que utilizamos, pero además producen la audiencia y la audiencia es la que se vende. ¿A quién? Pues a los anunciantes. Entonces, la mercancía audiencia es realmente cuando realizamos ocio en la red, hacemos parte de la mercancía audiencia, pero esa mercancía audiencia no la producimos nosotros, la producen quienes desarrollan los software y los hardware que nos permiten, que nos captan a nosotros como usuarios y nos convierten en consumidores y por consiguiente también en target de la publicidad y por consiguiente somos mercancía audiencia, pero no somos trabajadores, no somos los que producimos la plusvalía. Esa sería o sea, me das la oportunidad para eso, aunque no tengo una respuesta directa, para traer esa discusión. Tengo dos preguntas para César. No sé si conozcas el término tecnofeudalismo. Sí. Entonces me gustaría que te refirieras a ese término. Y uno, y dos, volviendo a la anterior pregunta y a la respuesta que diste, hoy, por ejemplo, se insiste en que los usuarios del ChatGPT están trabajando para las tecnológicas, ¿sí? Desde sus mismas preguntas, porque están contribuyendo a entrenar al mismo ChatGPT. Entonces, quisiera que te refieras a esas dos cosas. Bueno, hay dos términos que son neologismos que pues habría que examinar más, que son tecnofeudalismo y tecnofascismo. Bueno, el asunto del tecnofeudalismo es que lo que yo entiendo es que el feudalismo es un sistema político en el cual los agentes privados tienen funciones públicas. ¿Sí? Básicamente es
Entonces, lo que está pasando, o la analogía que se hace es que le están pasando, por ejemplo, a estas empresas responsabilidades como la libertad de expresión. O sea, ¿quién dijo que el señor Zuckerberg podía decidir sobre la libertad de expresión, sobre a quién censurar y a quién no? Si a ese señor no lo ha elegido nadie. ¿Sí? O sea, es una, ¿cómo se llama? Un asalto a lo público. En ese sentido es que las tecnológicas se están volviendo unas empresas que cumplen, que se apropian de las funciones públicas y entonces tienen un poder parecido al feudal, ¿sí? Y la otra, que es el tecnofascismo, es ¿quién es la raza superior? Entonces, la raza superior es la del Silicon Valley, la que, sí, los ingenieros y los productores de todo esto. Entonces ellos, por ser la raza superior, no deben estar sometidos ni a la ley, ni a las elecciones, ni a pagar impuestos, ¿sí? Ni a el control político, ni de organizaciones, ni de instituciones. Es lo que Bill Gates llamaba capitalismo sin fricciones. Lo pueden leer ahí en el capítulo 5 del libro de Bill Gates que se llama Camino al Futuro. Eso ya tiene 25 años, pero más o menos esa es la forma en que él dice, no, pues es que con esto que nosotros hemos inventado tenemos que avanzar hacia un capitalismo en que no haya nada de eso, que no haya gobierno, mejor dicho, ¿sí? Que nosotros podamos decidir. Bueno, pues es un poco en el mismo sentido que le respondía, ¿cómo es que es tu nombre? Dilmer. Es que Dilmer está en mi clase, pero yo nunca me acuerdo del nombre. Entonces, lo mismo que le respondí. Es decir, la actividad que desarrollan los usuarios en la red y que alimentan los programas, obviamente ¿qué es lo que está haciendo el programa? Está haciendo, como se dice, minería de datos, ¿sí? Entonces es una capacidad que ha desarrollado el software y el hardware para extraer datos. Entonces el creador de la inteligencia artificial ha logrado crear un ente que es capaz de ayudarle a obtener esos datos, pero entonces el que crea la plusvalía, es decir, la metáfora de la minería de datos, ¿en qué consiste? Los datos están en las minas, los minerales están en la tierra, alguien los tiene que sacar y para sacarlos hay que crear un instrumento de trabajo. Entonces el GPT es el instrumento de trabajo con el cual se extrae lo que existe, pero no los crea. O sea, entonces estas personas que producen los $600,000 al año son las que crean los instrumentos para extraer los datos. Por eso yo sigo insistiendo en que ellos son los que crean la plusvalía, ¿sí? Nosotros solamente somos materias primas, no es que trabajemos, somos materias primas, estamos ahí. Bien. Bueno, ha llegado el término de esto, porque como diría la voz, todo tiene su final. Es una invitación a que se vayan a rumbear con salsita. Bueno, muchísimas gracias por su presencia y como siempre lo decimos, están cordialmente invitados a este ciclo de conferencias. Como dije al principio, restan 2 conferencias. La próxima es un panel más que una conferencia en 8 días y entonces esperamos verlos y verlas por acá. Y el 23 es la última conferencia en la que voy a intervenir también sobre todas estas problemáticas. Les deseamos feliz fin de semana y gracias de nuevo por estar acá.
Thank you.